estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco de cuarto año. Les habla el docente Luis Urbina Jara, a cargo de la asignatura de Educación Cívica. En esta oportunidad nos corresponde el tema la crisis de la violencia interna en el Perú. Y dentro de los principales objetivos de clase tenemos identificar las causas de la violencia en el Perú, relaciona la situación política desde el año de 1980 hasta la actualidad y diferencia el modo de vida de los peruanos antes y después de la escalada terrorista, ¿no? Queremos nosotros dar cuenta, ¿no?, de que estos años fueron unos años de mucha turbulencia política, ¿no? Habían muchas acciones violentistas en el país que ocasionaron pues miles de muertes a nivel nacional. Entonces, hagamos votos porque la violencia extremista en el país se erradique definitivamente, ¿no? Y tengamos en cuenta que la única forma de poder acceder al gobierno de la República democrática y unitaria es a través de las elecciones comensales, a través de la participación democrática que se dan en nuestra patria. Bien, entonces, veamos cómo fue la violencia, el conflicto interno en el Perú, ¿no? Veamos los antecedentes. La historia peruana, no obstante su larga estabilidad, ha seguido una sucesión de gobiernos democráticos y autoritarios. Así, el general Juan B. Alvarado entró al poder en 1968, siendo sucedido por el general Francisco Morales Bermúdez en 1975, quien convocó elecciones en 1980. Durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso se organizó como un grupo político maoísta en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la región de Ayacucho. Este grupo era liderado por Abimael Guzmán Reynoso, un profesor comunista de filosofía de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Abimael Guzmán se había inspirado en la revolución cultural que había presenciado de primera mano durante su visita a China. Los miembros de Sendero Luminoso entraron en conflicto con miembros de otros grupos políticos y pintaron graffiti exhortando la lucha armada contra el Estado peruano, ¿no? Ahí vemos un graffiti de Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso. El accionar del terrorismo en el Perú. ¿Qué se hizo en esos estados? Primero, los primeros fueron atentados y emboscadas, que se dieron desde mayo de 1980 hasta diciembre de 1982. Luego vino la escalada y pico de la violencia, que fueron masacres y atentados, que va desde enero de 1983 hasta junio de 1986. Luego viene el despliegue nacional del terrorismo, que va desde junio de 1986 hasta marzo de 1989. Y luego viene la crisis extrema, que es el equilibrio estratégico y nueva estrategia antisubversiva, que va entre marzo de 1989 hasta septiembre de 1992. ¿Y cuáles eran los objetivos del terrorismo? Los objetivos del terrorismo era separar a la población de la autoridad y ganarla con el terror. Para lograr esto,
se realizó en dos etapas. La primera etapa, donde la población se mantiene pasiva ante la autoridad, no ayudan a la tarea de los terroristas, aunque con su silencio ya estaban ayudando. La segunda etapa del terrorismo comienza a tener apoyo de la población en forma forzada. De lo contrario, se realizan ejecuciones públicas y masacres. Otro de los objetivos del terrorismo era destruir organizaciones de la sociedad. En la sociedad hay una serie de jerarquías políticas, administrativas, etc. Los hombres que tienen un puesto de dirección en la sociedad son aislados y eliminados por el terrorismo. El comienzo de atentados del Sendero Luminoso. Estamos en la etapa de conflicto, ¿no? En 1980, el gobierno militar peruano convocaba a elecciones por primera vez, luego de un periodo de 12 años. Y en este contexto, Sendero Luminoso era uno de los pocos grupos políticos de izquierda que declinan tomar parte de este proceso electoral, optando en su lugar por iniciar una guerra de guerrillas maoísta en alturas de la provincia de Ayacucho. El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios, quemaron ánforas electorales en el pueblo de Chusqui, en Ayacucho. Aquel fue el primer acto de guerra de Sendero Luminoso. No obstante, los perpetradores fueron rápidamente aprendidos. Se llevaron papeletas de votaciones adicionales para reemplazar las quemadas. Las elecciones procedieron sin mayores incidentes y el acto recibió poca atención en la prensa peruana. El comienzo de atentados de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso optó por pelear su guerra en el estilo enseñado por Mao Zedong. Abrirían zonas de guerrilla en las cuales sus guerrillas puedan operar. Echar fuera de estas zonas a las fuerzas estatales para crear zonas liberadas. Luego, usar estas zonas como apoyo a las nuevas zonas de guerrilla hasta que el Perú entero se convierta en una gran zona liberada. Sendero Luminoso también se adhirió a la directiva de Mao, según la cual la guerra de guerrilla debía ser peleada fundamentalmente en el campo y gradualmente asfixiar a las ciudades. El 3 de diciembre de 1982, Sendero Luminoso formó oficialmente el Ejército Guerrillero Popular, que era su brazo armado. Y viene la parte de la respuesta estatal ante el terrorismo. Gradualmente, Sendero Luminoso hacía más y más violentos ataques a la Policía Nacional del Perú y el gobierno centralizado en Lima no pudo seguir ignorando la creciente crisis en los Andes. En 1981, Fernando Belaúnde Terry declaró el estado de emergencia y ordenó que las Fuerzas Armadas peruanas lucharan contra Sendero Luminoso. Los derechos constitucionales fueron suspendidos por 60 días en las provincias de Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo. Más tarde, las Fuerzas Armadas crearían la zona de emergencia de Ayacucho, en la cual el poder militar era superior al civil y muchos derechos constitucionales fueron suspendidos. Los militares cometieron varias violaciones a los derechos humanos en el área donde tuvieron control político, incluida la famosa masacre de Apomarca, donde fueron asesinados campesinos por las Fuerzas Armadas. Un batallón de la policía contraterrorista, entrenado en los Estados Unidos, conocido como los Inchis, fue particularmente conocido por sus violaciones a los derechos humanos.
No obstante, las mayores violaciones y asesinatos fueron causados por los terroristas. El escalamiento de las acciones terroristas. La reacción de Sendero Luminoso a la intervención de militares del gobierno peruano en la guerra no fue dar pasos atrás, sino aumentar a su máxima expresión el nivel de violencia en el campo. Sendero Luminoso atacó por el método chino de la sorpresa y las emboscadas a la policía, militares y civiles que consideraba enemigos de clase, a menudo utilizando métodos particularmente sangrientos para matar a sus víctimas. Estas matanzas, junto con la falta de respeto de Sendero Luminoso a la cultura andina tradicional de los campesinos que reclamaba representar, alejaron a mucha gente de la sierra de Sendero Luminoso. Frente a una población organizada en autodefensa, la guerra de guerrillas de Sendero Luminoso comenzó a tambalearse. En algunas áreas, los campesinos formaron patrullas anti-Sendero Luminoso, llamadas rondas campesinas. Generalmente estaban pobremente equipadas, a pesar de las donaciones de armas por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las guerrillas de Sendero Luminoso eran atacadas militarmente por las rondas. El primer ataque reportado de este tipo ocurrió en enero de 1983, cerca de Huanta, cuando unas rondas mataron a 13 senderistas. En febrero del mismo año, en Saxamarca, las rondas mataron a los comandantes de Sendero Luminoso de esa área. En marzo de 1983, las rondas mataron brutalmente a Olegorio Curitumay, uno de los comandantes del pueblo de Bucanamarca. Lo llevaron a la plaza del pueblo, lo apedrearon, lo acuchillaron, le echaron fuego y finalmente le dispararon. Como respuesta, en abril, Sendero Luminoso entró en la provincia de Huancazangos y en los pueblos de Enalcolpa, Atacara, Yaxua, Huilacruz y Lucanamarca, donde mataron a 69 personas, muchos de los cuales eran niños, incluyendo uno que tenía solo 6 meses de edad. También asesinaron a varias mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas. Muchos de ellos murieron por tajos de machete y algunos le dispararon a corto alcance en la cabeza. Esta fue la primera masacre realizada por Sendero Luminoso a la comunidad campesina. Luego siguieron otros incidentes, tal como el ocurrido en Guayo, en la distrita de Tambo, provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho. En esta comunidad, Sendero Luminoso mató a 47 campesinos, incluyendo 14 niños en edades de 4 a 15 años. A esta masacre sucedieron otras como la ocurrida en Marcas el 29 de agosto de 1885. Sendero Luminoso, al igual que el gobierno, cubría sus rangos por medio de la conscripción. Asimismo, Sendero Luminoso secuestraba niños y los obligaba a trabajar como niños soldados en su guerra. Y ahora vemos qué fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En 1982, el movimiento revolucionario Tupac Amaru empezó su propia guerra de guerrillas contra el Estado peruano. El grupo se había forzado por remanentes del movimiento de izquierda revolucionaria en el Perú y se identificaba con los movimientos guerrilleros castristas en América Latina. El MRTA usaba técnicas que eran más tradicionales entre las organizaciones de izquierda de América Latina que aquellas de Sendero Luminoso. Por ejemplo, el MRTA usaba uniformes, reivindicaban la lucha por una verdadera democracia y se quejaban de abusos contra los derechos humanos por parte del Estado.
mientras que Sendero Luminoso no usaba uniformes, aborrecía la democracia y rechazaba la idea de los derechos humanos. Durante el conflicto interno, el MRTA y Sendero Luminoso entablaron combate entre ellos. El MRTA representó una parte menor en el conflicto interno global, siendo declarado por la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación Nacional como responsable del 1.5% de las muertes acumuladas a lo largo de toda la guerra. En su mayor apogeo, se cree que el MRTA se compuso de solo unos pocos cientos de miembros. Esto ha sido, jóvenes, el tema de hoy, en su primera parte. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a pasar a realizar algunas preguntas correspondientes al tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Permiso.